Hola, bienvenidos a esta tercera entrega del Club de Lectura. El día de hoy vamos a platicar con Carlos, que es un emisario de los Dark Soldier, y es interesante lo que nos va a presentar. Este es la primera entrega de una emocionante nueva saga. Este es el primer tomo, yo ya lo tengo aquí, de hecho ya lo leí, y es muy interesante todo lo que él ha escrito. Pero sin más preámbulos, vamos a presentar a Carlos, que es un emisario de los Dark Soldier. Por favor, Carlos, si gustas acompañarnos, presentarte. Buenas noches a todos. Yo soy Carlos Rojas, el emisario de los Tax Solar ante ustedes. Soy similar a todos ustedes. Fui reclutado por los Tax Solar para hacer la difusión de este libro, iniciando con Atrax, que se va a continuar en el siguiente libro, que va a tener de nombre Atrax, el Coliseo Flotante. La segunda parte de esta nueva saga, que esperamos que lleve muchos, muchos años desarrollar y que ustedes lo puedan disfrutar por años venideros. Muchas gracias por la invitación, Eric, también. Muy bien, y a ver, algo que nos interesa es ¿de dónde nace Atrax? Atrax nace de justamente tal como es la premisa de los sueños. Desde un momento muy confuso en la vida de los Tax Solar, hubo una pesadilla que los acechaba. Una pesadilla que de algunos serán familiares con esta pesadilla. Se basa en una creepypasta llamada Sonic.exe. Esa pesadilla atormentó a los Tax Solar por algunos días y en algún momento dijeron, ¿saben qué? Yo ya estoy harto de esta pesadilla, vamos a juntar a todos los héroes y villanos que conozcamos y los vamos a lanzar contra esta pesadilla. Esa fue la idea inicial, reunir a un conjunto de seres poderosos para poder enfrentarse a una pesadilla. De ahí fue evolucionando la idea poco a poco a una organización dedicada a luchar contra las pesadillas que acechan a los humanos y a las otras especies sentientes. Y poco a poco fue cambiando la historia de tener a un protagonista con demasiados papeles, a ir desarrollando esos papeles individualmente con ciertos personajes. También se hizo un cambio de protagonistas. Antes, inicialmente, uno de los protagonistas, ahorita en el libro se va la historia de dos coprotagonistas, por así decirlo, con otros dos personajes de apoyo principales, pero inicialmente solo era un protagonista y también su papel dentro de la historia de la narrativa más larga ha cambiado y muchas cosas que se pensaron originalmente para lo que sería el primer libro, el primer tomo, se modificaron para que se pudieran observar tanto en el segundo como en el tercer tomo. Muy bien, ¿y cuál ha sido tu preparación para poder escribir este libro? La preparación ha sido muy corta, algunos hasta dirían deficiente. Fue principalmente un proyecto nacido de la pasión, de tener una historia en la cabeza y querer contarla al mundo. Inició como un proyecto de la página web Wattpad, pero después se vio el potencial que esto podría tener para más allá, para que no se quedara en una página dedicada principalmente a las ficciones de fanáticos, sino que se pudiera publicar en un libro de manera independiente y que se pudiera compartir esta idea de manera más personal, de manera más amplia, más profesional, por así decirlo. Muy bien, ¿y dónde te has presentado con tu libro? ¿O dónde podemos conseguir tu libro? Ya vimos que yo ya lo tengo, y de hecho también lo tengo autografiado por el autor. ¿Tú dónde te has presentado y dónde podríamos adquirir tu libro? Nosotros solamente nos hemos presentado apropiadamente en el Comeji Fest de hace un año aproximadamente.
que fue en la Plaza de las Estrellas. Sin embargo, esperamos que con la alianza que vamos a tener justamente con personajes que encontramos en Comegi Fest, llamados Códice Comics, esperamos poder realizar muchas más presentaciones del libro en muchas más localidades. Actualmente, el libro solo se puede conseguir por Amazon o por petición directa al autor, a nosotros. Se puede conseguir en las páginas ya proporcionadas al club de lectura, que se les volverá a, a, a presentar terminada esta presentación. Y se puede conseguir tanto en español como en inglés, para que quienes quieran tenerlo en dos idiomas o quieran experimentar diferentes momentos de su escritura, ya sea con la traducción o con diferentes ideas lingüísticas que puedan surgir entre ambas versiones. Y para poder hacer lo que es la traducción al inglés, ¿cómo fue eso? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo lo hiciste? Tal como fue con la escritura del libro, en la escritura fue un poco más apoyada por por varias personas a las que se le preguntaron detalles específicos sobre las actividades de Atrax y los socios circundantes. La traducción fue completamente realizada por nosotros. Se pasó primero por un software de traducción, el documento entero para tener la línea base, y ya después fue editado meticulosamente, bueno, no tan meticulosamente como nos gustaría, pero sí fue editado ya para que no hubiera tantos errores de traducción que el software puede dejar libre. La mayor parte de ambos proyectos fue realizada por nosotros, la escritura y la edición fue trabajo de una sola persona, y es justamente lo que buscamos mejorar con nuestra futura alianza con Códice Comics. Y nosotros los que somos miembros de esta poblada tierra, ¿qué papel jugamos en Atrax? Los habitantes de esta tierra son tan importantes como lo son los habitantes de las demás tierras. Cada vida es impersonal, y cada uno de ustedes, viendo que todavía Atrax no ha hecho contacto con ustedes físicamente, ustedes tienen la capacidad de soñar. Ustedes tienen la capacidad de entrar a estos mundos oníricos y explorarlos. Pero también corren el riesgo de enfrentarse a estas pesadillas. Corren el riesgo de que los atormenten y que se alimenten de sus temores, de sus miedos, de sus culpas. El papel que ustedes desarrollan ahorita simplemente es uno de preparación. Ustedes pueden tomar el libro de Atrax y ver lo que les espera, lo que es luchar contra las pesadillas en 3 diferentes campos de batalla, tanto en el mundo digital como en el mundo real y el mundo de los sueños. Su papel ahora será preparar el camino para la llegada y la construcción de Atrax, para que los puedan apoyar, o quizás si les nace del corazón, para que los puedan desafiar. Muy bien. ¿Y me podrías decir quién te ayudó? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Quién participó? ¿Quién te ayudó a generar las ideas? La ayuda ha llegado de muchas personas, algunas ya están listadas en la página de agradecimientos de Atrax, y siento que este es un buen momento para igual mencionarlos a ellos. Justamente aquí teniendo mi propia copia, leyendo la página de agradecimientos, principalmente una de las principales contribuidoras del proyecto Atrax en sus inicios fue ahora una mujer llamada Natalia Ballesteros Luna. Ella fue la que nos ayudó a redactar varios de los capítulos iniciales y nos apoyó en darle forma y nos convenció de sacar esta historia a la luz más allá de sus orígenes de Wattpad. También recibimos ayuda de Wendy Onofre, Suset Rojas, Daira Hernández y una persona que se prefiere llamar Norisa, por ayudarnos a rectificar que la historia contenía los detalles que necesitaba contener, y nos ayudaron a investigar el destino de todos aquellos involucrados en esta historia. También recibimos contribuciones de Magnolia Mendoza y
el anfitrión Eric Rojas, para igual de ayudarnos a determinar los destinos y las vidas cotidianas de los ciudadanos que habitan en el multiverso de Atrax, dentro de la organización y dentro de las naciones que los rodean. Sin embargo, la mayor parte de la historia ha salido de la cripta Recory, a la cual nos permitimos dedicar este momento para agradecerle por darnos los recuerdos que nosotros podemos traducir y difundir. Muy bien. ¿Y qué otros planes se tiene para Atrax? Atrax, a pesar de que están haciendo en un momento muy, digámoslo, pequeño, tiene planes grandes. Atrax planea continuar una saga que va a conllevar muchos libros, muchos de ellos conectados entre ellos para contar una gran historia larga que va a llevar muchos, muchos años contar. Y no solo eso, también busca expandirse a diferentes medios, ya sea más allá de libros, televisión, series, videojuegos, para que ustedes puedan vivir dentro del multiverso de Atrax y puedan tomar esa experiencia de combatir a las pesadillas más personalmente. Sí, adelante, adelante. Más allá de eso, también esperamos que el proyecto de Atrax no solamente se quede con nosotros, los Tax Soler y su colaborador, sino que también se expanda a diferentes autores que les interese ver los recuerdos que existen dentro de la cripta Recory y cuenten historias más allá de la principal, que exploren el mundo, el multiverso de Atrax más allá de lo que nosotros podemos contar, que cuenten la historia de diferentes equipos de agentes de Atrax, que cuenten cómo comenzó toda la guerra contra las pesadillas, cómo es que se descubrió que se podía viajar entre multiversos, cómo es que cuál fue la experiencia de la primera persona que tomó supresores de sueño para evitar ser atormentado por las pesadillas. Todas esas son historias que merecen ser contadas y que sabemos que muchos autores por ahí pueden contarlas. Sin embargo, nosotros nos concentraremos en la historia principal, por así decirlo, de Atrax. La historia de Christian Castle y Mike Withers. ¿Esos son los personajes principales? Sí, son los coprotagonistas de esta saga de Atrax. Van a haber diferentes protagonistas mientras va avanzando, pero ellos van a ser los principales. Muy bien. Y conforme vas avanzando, ¿qué te dejó de experiencia escribir este libro? ¿Lo hiciste de manera como tarea, como un proyecto que nació? Bueno, mencionaste que tú querías hacerlo con un proyecto conjunto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué lo terminaste haciendo tú solo? El proyecto lamentablemente no se pudo realizar de manera conjunta por diferencias laborales entre su servidor y la que cooperaba. Fue diferencias entre cómo se contaba la historia, qué personajes habría, en qué momento sucedían ciertos eventos, y más que nada por la distancia de tiempos. No, no funcionaba en el momento en el que ella me entregaba los capítulos y yo los revisaba, pero aún así sigo agradeciendo de manera muy amplia su apoyo inicial. Muchos de los capítulos iniciales son, tomaron de base su trabajo y quiero reconocerla por ello. Y una disculpa, pero se me olvidó la primera parte de la pregunta. No te preocupes, seguimos avanzando. Y algo interesante, por ahí yo he visto que tienes algunas formas de interactuar con nosotros los humanos del planeta Tierra. Creo que tienes alguna página donde haces interacción con el público. ¿Nos puedes platicar algo de ello? Usualmente nuestra página de Facebook, X e Instagram están interconectadas. Lamentablemente esa interconexión hace que diferentes agentes puedan meterse dentro de nuestras páginas y mandar mensajes hacia ustedes. Nosotros no tenemos relación alguna con muchos de estos mensajes.
pero sabemos que ellos quieren contactarlos a ustedes para que los ayuden, para que les quieren mandar mensajes a, a diestra nuestra, a nuestras espaldas. Pero yo sé que ustedes son gente curiosa. Yo sé que ustedes pueden descifrar sus mensajes. Quizás los decidan ayudar. Y quizás esa ayuda reciba premios, reciba información, detalles más allá del universo, del multiverso de Atrax. Estos cifrados son sencillos. Nosotros los hemos podido descifrar y los hemos decidido dejar en la página para que ustedes puedan intentar descifrarlos por su cuenta y puedan descifrar inclusive los nuestros que hemos compartido en las mismas páginas sociales. ¿En qué páginas o en qué redes sociales están ustedes? Nosotros estamos actualmente en Facebook, X e Instagram. Esperamos expandirnos futuramente a TikTok y a YouTube. Pueden encontrarnos con nuestro nombre ya puesto en el club de lectura como Tax Soler. Así nos pueden encontrar tanto en Instagram, Facebook y X. Y a pesar de que ahorita nuestros esfuerzos se han dedicado a la creación del segundo tomo de Atrax, buscamos establecer nuevas conexiones con ustedes y mantener las páginas de interacción mucho más activas de lo que han estado últimamente. Muy bien. ¿Y qué otro proyecto están por hacer los Dark Soldier? Tal como hemos dicho, tenemos dos proyectos actualmente. El primero es la editar el primer libro de Atrax a través de nuestra alianza con Códice Comics. Solo falta formalizar la alianza y enviar el manuscrito, pero está ya más que asegurado. El segundo proyecto es la creación del segundo tomo de Atrax, siendo este Atrax el Coliseo Flotante. Los detalles de la trama los mantendremos un poco en secreto por ahora, pero podemos revelar que el equipo de protagonistas del primer libro se va a enfrentar por primera vez, no, sí, por primera vez a, a una raza superior de pesadillas, a una raza, a una raza nueva que amenaza una invasión del mundo digital. Muy bien, yo ahí en alguna de las lecturas, más bien en uno de los párrafos, noté que hay una relación o más bien algunas palabras que usa el ejército mexicano. ¿Por qué salió eso? ¿Por qué lo incluyes tú en tu libro? Justamente esas palabras son el cercano más parecido de las traducciones del lenguaje que existe en el multiverso de Atrax. Esas traducciones las estamos haciendo tanto al español como al inglés. Es normal que existan estos métodos comunes, sobre todo porque Atrax es una organización multiuniversal de varios humanos como origen. Esos humanos han traído parte de su cultura dentro de la organización. Culturas tales como la mexicana, como la americana, como ustedes la conocen, se han premiado dentro de la cultura de Atrax. Y es justamente lo que se ve reflejado en estas páginas. ¿Y hasta dónde ha llegado el alcance de tu libro? Sé que se ha vendido en México. ¿Por qué lo traduciste al inglés? ¿Alguna persona en algún país de habla inglesa te lo pidió o cómo es? No fue por expresa petición que se hizo la traducción, sino justamente porque está abierto a nuestras posibilidades hacer la traducción al inglés. Esperamos en un futuro contar con apoyos de diferentes traductores para poder hacer la traducción al francés, al alemán, al italiano, a los idiomas que se puedan para poder difundir esta historia a todos los rincones del planeta Tierra. A pesar de que no se hizo por petición expresa, sí han habido clientes de Estados Unidos que nos han agradecido por haber hecho la traducción. Muy bien. Y ahora yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo te llevó realizar tu libro? Esa es una pregunta de dos respuestas. Si es desde la concepción de la idea hasta la publicación del libro, se hizo por aproximadamente 4 años
entre cambios de tramas, entre cambios de personajes, entre dónde empezar a contar la historia, fue el principal problema. Pero ya desde que se empezó a teclear las primeras palabras dentro de los procesadores de texto, fue aproximadamente un trabajo de 1.5 años, 2 años, y justamente todavía está en proceso preeditorial. Escribir un libro es un proyecto largo que implica muchas, muchas ediciones, pensamientos. Justamente ahorita estoy buscando una libreta que no encuentro, porque justamente las ideas de Atrax para desarrollar el multiverso se han anotado en un conjunto de 3 libretas, todas totalmente llenas, con diferentes cambios en las líneas del tiempo, en los personajes, en los detalles, qué especies interactúan, cómo interactúan, las organizaciones que se van a enfrentar en este multiverso, de ideales similares, pero de métodos diferentes. Todo es un proceso muy largo y que toma mucho tiempo adaptar y memorizar, justamente al principio de la historia, justamente gracias a Suset, que fue que encontramos este error, que mencionábamos a un personaje amigo del protagonista, pero por algún desliz nuestro nos olvidamos de su existencia e intentamos buscar a este mismo personaje con otro nombre, y no fue hasta que Suset nos dijo que existía este personaje llamado Turor, que es el mejor amigo del protagonista de Christian Castle. Recordamos de su existencia, recordamos que existía su nombre y ya lo pudimos aplicar en el texto ya apropiadamente, en lugar de estar buscando diferentes nombres para la misma persona. Muy bien. Ahora tengo otra duda. Aquí en la Tierra, acuérdate que te comento más bien que todo hay que registrarlo. ¿Este libro estará registrado ante derechos de autor? Sí, este libro, este libro tiene registro de derechos de autor. Tenemos la copia física, tanto la digital, del registro de autor. Fue un proceso posterior a la publicación del libro y es una de las cosas que aprendimos, que es mejor no hacerlo, es mejor tener registrado primero el libro y después publicarlo, que se nos apoyó en el momento del registro, pero gracias a complicaciones que tuvimos con los que nos apoyaron, también decidimos dejar el registro ya en personas más capacitadas de nuestra propia confianza. Muy bien. ¿Y cuál, nos puedes platicar un poquito más cuál es la alianza que estás haciendo nos comentabas con unos dibujantes, algo así? Códice Comics. Códice Comics. Esta alianza principalmente es para ilustrar y para editar los libros de la saga de Atrax. Vamos a estar publicándonos bajo su sello editorial. Es una editorial muy pequeña que se ha dedicado principalmente a los cómics, pero que quieren expandir su capacidad para más allá de lo ilustrado, para más allá de los cómics. Quieren tener su propia sección editorial y justamente uno de los representantes de Códice Comics nos extendió la mano y nos ofreció la oportunidad de publicar tanto el primer libro de Atrax, bueno, republicar el primer libro de Atrax, como publicar el segundo bajo su sello, bajo su nuevo sello editorial. Esta alianza espero que dure durante toda la saga y que permita ilustrar el primer libro como ilustrar el segundo, que ya están listas las ilustraciones para el segundo libro. Muy bien. Entonces, ¿cuál ha sido el proceso más difícil de poder tener ya en cada quien en sus manos un tomo de tu libro? Como siempre, el paso más difícil fue escribirlo. Sí, justamente tenemos todas las ideas y tenemos toda la historia de todos los libros planteada, pero no es lo mismo tener los puntos clave de la historia planteados e imaginados. Y bueno, y
resguardados dentro de la cripta Requiem, como es tenerlos en la página y con diálogos y documentos explícitos que soporten estas ideas. El proceso más complicado siempre es la escritura y posteriormente la edición. Para nosotros es más complicada la edición, justamente por dificultades entre manejar la vida civil y la vida de representante de Taxoller. Sin embargo, es un trabajo que esperamos que se aliviane un poco ya gracias a esta alianza con Codice Comics y que justamente con nuestros proyectos de expandir los libros cada vez más, porque justamente si pueden revisar, bueno, el primer libro de Atrax es un libro relativamente delgado. Vamos a ver cómo ahí está. Aquí lo Es puedo mostrar. relativamente delgado. Tiene un total actualmente de 189 páginas. Y buscamos que los otros libros sean más extensos, que puedan contar muchas más historias y que exploren tanto el multiverso como a los personajes de manera más profunda. Que los lectores se puedan adentrar y puedan conocer mucho más de estos multiversos, de estas especies, de estos planetas, de las organizaciones como Atrax y de los enemigos como las pesadillas y sus varones. Muy bien. Y nosotros los humanos, ¿cómo podemos contribuir con los Dark Soldier o con Atrax? Yo tengo esa confusión. ¿Qué es Atrax y qué es Dark Soldier? Atrax es la organización creada a partir de un conjunto de especies sentientes para combatir ante la amenaza onírica de las pesadillas. Los Taxoller simplemente somos observadores que hemos visto estas historias pasar, estas historias que aún no han sucedido, las hemos visto pasar y las queremos relatar ante ustedes para que ustedes puedan prevenir las guerras que se avecinan y evitar el nacimiento de ciertos monstruos que se van a explorar dentro de la saga de Atrax. Ahora me pregunto, este libro habla que están en el año, ya no me acuerdo, ¿qué? Así aquí dice, en el año 2541. ¿Y cómo es posible que nosotros ahorita estamos en el año 2024? ¿Cómo es posible eso? El tiempo, al menos como ustedes lo conciben, es de manera lineal, que avanza desde el año cero hasta el año 2024. Y cualquier año previo al cero, pues avanza en regresión. Sin embargo, el tiempo no es lineal. Al menos nosotros no lo vemos o entendemos de manera lineal. El tiempo es una red que avanza tanto adelante como para atrás, a la izquierda, a la derecha, arriba y hacia abajo. El tiempo se puede mover tan fácilmente como se puede mover el espacio. Y de manera también más clara, los años que se representan dentro del libro de Atrax, que se va a hacer mucho más claro más adelante, no son los años con los que ustedes manejan su tiempo. Ok, muy bien. Y otra pregunta, dentro del libro, dentro de la saga, aquí hay algunos que de repente sacan de onda, como que está rayado el libro. A ver si me lo pueden ver aquí. Ay, perdón, creo que no se ve. Está como rayado. ¿Por qué es esa cuestión? Por ejemplo, en el capítulo 18, ahí como que hay, para mi gusto, parecen como borrones. ¿Qué es eso? En ciertos documentos no se han podido recuperar el texto en su mayoría. Mucha parte del texto ha sido corrupto por el paso del tiempo y por diferentes factores de ya sea de eliminación o simplemente con el deterioro del soporte que lo tenía. Esos son los errores que se pueden ver ahí reflejados. Eso es con respecto a los documentos. Sin embargo, también existen estos rayones dentro de los mismos recuerdos, del mismo texto apropiadamente. Esos son simplemente
errores de traducción, por así decirlo, al momento de traspasar una memoria a texto novelesco. Son errores que nacen tanto de la cripta Recury, tanto por el proceso de traducción como por el proceso de extracción de los recuerdos. Muy Pueden ser bien. misterios que se van a revelar después o misterios que se pueden dejar al aire. Y eso simplemente se va a ver con el transcurso de la historia. Y ahora cambiando hacia las redes sociales, donde ustedes quieren que interactúen nosotros los humanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Ustedes pueden simplemente interactuar con un me gusta, con un comentario. Sin embargo, hay pequeños desafíos, tal como se ha mencionado antes, de estos cifrados que hemos dejado, que otros han dejado y que nosotros hemos dejado ante ustedes. Estos cifrados cuentan una pequeña parte de la historia y cuentan un poco de las actividades que los agentes de Atrax tienen dentro de este planeta Tierra. Ahora, todavía no hablamos todo de tu libro, eso lo vamos a dejar para dentro de 8 días y queremos conocer un poco más sobre ti. Aquí en el planeta Tierra, donde estás ahora actualmente, ¿a qué te dedicas? Justamente cuando no soy representante de Tax Solar, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Historia dentro de la UNAM. ¿Y eso en qué te ayuda? Eso nos ha influenciado para ver cómo es que funcionan diferentes modos de citación para los documentos, cómo es que se extrapolan los documentos, lo que nos ayuda a traer una autenticidad aún más grande dentro de los documentos que que se van a presentar dentro de los libros. Cuentan también, nos ayuda al proceso de entender las religiones, entender cómo es que nacen, cómo nacen también organizaciones, qué conflictos tienen, qué diferencias de ideales tienen, dónde han cometido errores y por qué se han cometido esos errores. Cosas que podemos comparar con los recuerdos de Atrax y de cómo fue desarrollándose la guerra de Atrax contra las pesadillas. ¿Qué es lo que más te sorprende del planeta Tierra? Lo que más me sorprende es que, a pesar de que los profesores se niegan de aceptar esta verdad, de cómo la historia se repite, de cómo la historia es igual en ciertos momentos, que claramente no es un uno a uno, no son siempre los mismos personajes en los mismos lugares, en los mismos tiempos, pero sí las historias son muy similares, como siempre los humanos del planeta Tierra se enfrascan en querer, en querer solucionar todos los problemas a su manera y de cómo esto siempre ha llevado a conflictos destructivos de uno de los otros, donde siempre la motivación es obtener el poder. Y me sorprende lo similares que son los humanos del planeta Tierra como lo son los humanos de Atlas. Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir, tú que has visto el futuro o que has visto, cómo podemos mejorar los seres humanos? La mejora de los seres humanos es lenta y progresiva. Requiere un tiempo que probablemente, si no se actúa de manera pronta, no se tenga. La mejora del ser humano simplemente yace en comprender al otro, en entender los conflictos tanto externos como internos que sufren los demás, tener empatía el uno por el otro, entender que la raza humana no puede avanzar por sí sola cuando todos sus integrantes son individualistas. No puede avanzar cuando todos siempre buscan el bien personal. Se necesita avanzar como una sola unidad, como una sola especie. Se necesita cooperar entre ellos para poder seguir adelante, para poder colonizar no solo el sistema solar, sino más allá. Y quizás así puedan tener contacto más cercano y más pronto con Atrax y puedan unirse a su guerra contra estas especies pesadilla.
Bien, ahora voy a solicitar a las personas que se han conectado con nosotros, los voy a mencionar. Está Selene Sánchez, Alberto Ríos, Azalia Mendoza, Rosario Martínez, Mirna García, Marta Leticia, que algunos de ustedes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no todavía sobre el contenido del libro, sino del autor de That Soldier, que prenda su cámara y con todo gusto le haga alguna pregunta. ¿Quién de todos ustedes se anima? O ya sea prendiendo su cámara, abriendo su micrófono o por medio del chat. A ver, Alberto Ríos levantó la mano. A ver, si gustas, por favor. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas felicidades por este libro, porque pues el tener la valentía de poder eh, expresar algo es un sentimiento muy grande y creo que esto abarca mucho para el autor, también para los que lo leemos, ¿no? Yo no he tenido el gusto porque mi primera pregunta era, ¿dónde lo puedo conseguir? Y la segunda pregunta es cómo fue en que te iniciaste en todo esto, porque me imagino que es como más como por el tema de ciencia ficción. Ujú. Es algo interesante. Digo, hay muchos autores de ciencia ficción que realmente pues son valorados y que pues han llegado también a más niveles, ¿no? Así como tú dices, hasta el último rincón del mundo, ¿no? Entonces, que eso pues son mis mejores deseos, pero sí, esas serían como mis preguntas, Carlos. Ok, muy bien. Para responder la primera pregunta, el libro se puede conseguir en una liga de Amazon que vamos a proporcionarles terminando esta presentación. Ok. Se puede conseguir en Amazon tanto en español como en inglés. Igual lo puedes buscar como Atrax Libro. Y la segunda pregunta de cómo fue que inició, cómo fue que me inspiré en esto, fue justamente gracias a todo el contenido de ciencia ficción que he acumulado, ya llámase Star Wars, poquito de Star Trek, la saga de Halo, de Destiny, Mm, todos estas series de ciencia ficción que exploran diferentes mundos, que exploran diferentes especies, diferentes conflictos, fue lo que me llamó a intentar combinar tanto la ciencia ficción como la fantasía. Igual entiendo que existen diferentes medios de ciencia ficción, como es la ciencia ficción dura, donde sí se busca establecer de manera realista, por así decirlo, toda la ciencia que se justifica para los viajes en el espacio. Y también está, tal como se hizo con Star Trek, y también está la ciencia fantasía, que es tipo mm, Star Wars, donde no explican cómo funciona la tecnología, pero simplemente buscan que mm. aceptes que funciona y ya. Atrax busca ser un medio entre los dos. Sí se va a explicar un poco de la tecnología en donde se tenga la capacidad de explicarlo, pero también va a haber algunos conceptos que no van a estar siempre explicados, que se va a tener que mantener a la imaginación el cómo funcionan estos elementos. Ok. Pues bueno, pues felicidades y esperemos tener un ejemplar para darle ese visto bueno y claro, pues hacer también esas ciertas recomendaciones, ¿no? Y pues alguna duda, pues también acercarnos contigo, ¿no? Por todos los medios. Muchas gracias. Y aquí los recibiremos con gusto. Gracias, Carlos. Carlos, y si por ejemplo Alberto quisiera un volumen autografiado, ¿cómo podrías hacerlo? Ese Sí, ¿verdad? volumen autografiado justamente saldría un poco más barato que la versión de Amazon. Esos volúmenes autografiados se obtendrían a través de contactarme a mí o a nosotros a través de las páginas de Tad Soler, haciéndonos un pedido de libro autografiado donde se les cobraría el importe del libro más el envío.
Nada más requeriremos su dirección a dónde enviarlo, pero se recibiría el libro con la dedicatoria. Muy bien. Muchas gracias, Alberto, por participar, por hacer tu pregunta. ¿Alguna otra persona desea preguntarle algo a Carlos, que es un DAC Solder? A ver, que levante su manita, por favor. Y le damos también la bienvenida a Daniel Meneses, que se acaba de integrar. A ver, Selene Mendoza, por favor. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Qué hace un tax solder en la Tierra y cómo llegó a esta familia? A ver, justo los Tax Solar llegaron aquí a la Tierra, justamente en busca de esparcir esta historia de Atrax en diferentes universos. Aquí los Tax Solar no son los únicos que han viajado y justamente no son los únicos del multiverso de Atrax que han llegado aquí. Los Tax Solar simplemente me informaron a mí como su representante que fuera responsable de distribuir esta historia, de difundirla, de hacer las conexiones necesarias entre el planeta Tierra para poder, para poder crear, bueno, para poder mostrarles esta gran historia, este gran multiverso y poder darles las lecciones que ustedes necesitan para evitar que suceda un conflicto como este o evitar que ustedes sufran el destino de algunos de los planetas humanos que no llegaron a conocer a Atrax en su magnificencia. Ok, creo que necesitaría leer el libro para entenderlo. Esperamos que sí lo lea y esperamos que le guste. Muchas gracias a Selene por prender su cámara, por hacer la pregunta. ¿Alguna otra persona que desee hacerle una pregunta a Carlos, al Dark Soldier? ¿Alguien que levante su manita? Aprovechemos el tiempo porque nada más nos restan 8 minutos. ¿Alguien, alguien más? Bien. Bueno, debido a que nadie quiere levantar la manita, continuamos con Carlos. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Qué fue lo que más te ha gustado de poder plasmar en un libro todos los mensajes de las pesadillas y de los personajes? Lo que más me gusta de, de este momento no es tanto el libro como se tiene actualmente, sino el potencial y las historias a las que va a conllevar este libro. Este libro marca el inicio de la historia, podríamos inclusive considerarlo el prólogo de esta saga. Nos habla principalmente de cómo llegó a surgir este equipo de Christian Castle y de My Withers, cómo es que fueron reclutados hacia Atrax y sienta las bases de quiénes van a ser los villanos principales de esta saga, quién va a ser el antagonista principal a Christian Castle y My Withers, quién los persigue y cómo es que luchan contra estas pesadillas. Me ha gustado ver sobre todo esta evolución y cómo es que ha llegado de pasar de un libro ahora próximamente a dos, de ver cómo las palabras han pasado a imágenes y ver justamente el apoyo que se ha recibido, los comentarios, las críticas y diferentes dudas que han influenciado contestar ciertas preguntas que se plantean en el libro primero, en el libro segundo,
y cómo justamente estos comentarios y estas críticas van evolucionando y alimentando la historia de Atrax. Otra pregunta. ¿Buscas que te asesoren algunas otras personas para poder generar ideas o para poder descifrar y que te ayuden en este proyecto? Sí, sí buscamos gente que nos asesore en temas que no somos expertos en traducir. Buscamos incluir diferentes situaciones en las que los humanos de la Tierra se sientan cómodos, que se sientan familiares con estas situaciones. Ya hemos obtenido el apoyo de muchos de los humanos de aquí, ya hemos mencionado a Eric Rojas, a Magnolia Mendoza, también hemos mencionado a Suset, a Natalia Ballesteros, y hemos buscado a otros personajes que ya mencionaremos en su tiempo, que han decidido permanecer con ciertos títulos, pero que sí han aceptado ser agradecidos por sus contribuciones al proyecto de Atrax. Aquí en tu libro, al final me deja una duda muy, muy interesante. Dice, todavía no deben de saber de nosotros. El plan debe de seguir en marcha. ¿Qué es eso? Ah, pues es justamente uno de los documentos que hemos recuperado y que les hemos proporcionado. Justamente después de los eventos del último capítulo, se recibe en las terminales de Atrax este documento, que ya en el momento en el que lo lean, verán qué fue lo que ocurrió dentro de este documento y quizás les dará una pista de, de por qué es que se realizó esta esta oración manuscrita. Y conforme irá avanzando la historia, conforme irán avanzando los libros, descubrirán cuál es este plan y de quién es este plan. Muy bien, y por ahí tú nos compartiste en un mensaje, dice, mensaje interceptado. Requerimos su ayuda para descifrar este mensaje saliente de la última ubicación conocida de los Dark Soldiers. Y pues yo nada más veo así letras, bueno, para mí, del planeta Tierra, así como que muy raras, o sea, no lo puedo ni leer. ¿Qué es eso? ¿O cómo? A ver, ¿cómo lo resolvemos? Justamente se les ha proporcionado una pista dentro de la página de Facebook, igual en Facebook, diagonal Tag Soler. Se les ha proporcionado una pista de qué tipo de cifrado es y cómo resolver este cifrado. Este mensaje no ha sido enviado por nosotros, sino por aquellos que nos persiguen. Sin embargo, sentimos que es un desafío apropiado para ustedes, para que puedan descifrar los otros mensajes que existen dentro de la página, probar su intelecto y que se adentren en este nuevo mundo, para que decidan qué facciones apoyar, a quiénes le van a creer. Bueno, me voy a permitir leer la pista que nos pusiste en Facebook y dice así: en los tiempos de César, 14 mensajes fueron enviados. 14 veces las cifras se movían a la derecha. 14 veces los enemigos de César fallaron en descubrir sus planes. ¿Esa es la pista? Esa es la pista. Ok. Y entonces nos mencionabas que teníamos hasta las 9:30 para resolver el acertijo o resolver el mensaje. ¿Cuánto tiempo más nos das para que se puedan comunicar a través de Facebook contigo y les puedas obsequiar uno de tus volúmenes autografiado? Les daremos todavía hasta la siguiente presentación, a la siguiente junta de este club de lectura, es decir, hasta el jueves de la siguiente semana, jueves 25, a la misma hora, 9:30. Tienen una semana adicional para poder resolver este mensaje. Y recuerden, el primero en resolver este mensaje y enviarnos la solución
va a ser la persona afortunada de recibir este ejemplar de Atrax preeditorial autografiado por los Tax Soler. Pues agradecemos mucho a Carlos, el Dax Soler, que haya compartido una hora de su valioso tiempo, y así como a Selene, a Alberto, a Azalia, a Daniel, a Rosario, a Mirna, a Marta, que se hayan unido a esta plática, a esta pequeña charla, y lo que quiero pedirles es que por favor todos prendan su cámara para poder ser reconocidos y conocerlos. Si por favor hacen el de prender su cámara, a ver, Alberto, Azalia, Daniel, Marta, Mirna, Rosario. Muy bien, cada uno va en sus actividades diferentes. Pues les agradecemos mucho su tiempo, su compañía, y vamos a esperar una semana para que ahora sí platiquemos y haya un diálogo más abierto sobre el tema de Atrax. Por ahí se les dejó el primer capítulo para que pudieran ustedes darse una idea de cómo es este libro, y se les dio algunos lugares donde pueden adquirir el libro tanto digital como en pasta blanda. Entonces, les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, sus preguntas, y nuevamente darle las gracias a Alberto, a Marta, a Mirna, a Rosario, a Daniel, a Salia, a Alberto Ríos, Selene, y por supuesto a nuestro escritor Carlos Rojas, un Dax Solder. Y bueno, con esto damos concluido esta emisión. Esperamos verlos pronto dentro de 8 días. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego y que tengan una linda noche. Gracias.